Buenos días para todos. Nos encontramos de nuevo y qué mejor que este encuentro sea con la palabra del Señor. Esa palabra que rejuvenece nuestra vida y nos motiva siempre para vivir una vida alegre, una vida feliz en las manos de nuestro Dios. Del libro de la sabiduría. La sabiduría es un espíritu inteligente, santo, único y múltiple, sutil, ágil y penetrante, inmaculado, lúcido e invulnerable, amante del bien, agudo y libre, bienhechor, amigo del hombre y amable, firme, seguro y sereno, que todo lo puede y todo lo ve, que penetra en todos los espíritus, los inteligentes, los puros y los más útiles. La sabiduría es más ágil que cualquier movimiento y por ser inmaterial lo atraviesa y lo penetra todo. La sabiduría es un resplandor del poder de Dios, una emanación purísima de la gloria del Omnipotente. Por eso, nada sucio la puede contaminar. Es un reflejo de la luz eterna, un espejo inmaculado de la actividad de Dios y una imagen de su bondad. Ella solo lo puede todo, sin cambiar en nada. Todo lo renueva. Entra en las almas de los buenos de cada generación. Hace de ellos amigos de Dios y profetas, porque Dios ama solo a quienes conviven con la sabiduría. La sabiduría es más brillante que el sol y que todas las constelaciones. Si se la compara con la luz del día, la sabiduría sale ganando, porque al día lo vence la noche, pero contra la sabiduría la maldad no puede nada. Ella se extiende poderosa de un extremo al otro del mundo y con suavidad gobierna todo el universo. Palabra de Dios. Enséñanos, Señor, tus leyes. Tu palabra, Señor, es eterna, más estable que el cielo. Tu fidelidad permanece de generación en generación, como la tierra que tú cimentaste. Enséñanos, Señor, tus leyes. Todo subsiste hasta hoy por orden tuya, y todo está a tu servicio. La explicación de tu palabra da luz y entendimiento a los humildes. Enséñanos, Señor, tus leyes. Mira benignamente a tu siervo y enséñame a cumplir tus mandamientos. Que solo viva yo, Señor, para alabarte y que tu ley me ayude. Enséñanos, Señor, tus leyes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, los fariseos le preguntaron a Jesús: ¿cuándo llegará el reino de Dios? Jesús le respondió: el reino de Dios no llega aparatosamente. No se podrá decir está aquí o está allá, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Le dijo entonces a sus discípulos: llegará un tiempo en que ustedes desearán disfrutar siquiera un solo día de la presencia del Hijo del Hombre y no podrán. Entonces le dirán: está aquí o está allá, pero no vayan corriendo a ver, pues así como el fulgor del relámpago brilla de un extremo a otro del cielo, así será la venida del Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser rechazado por los hombres de esta generación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los fariseos le preguntaron a Jesús. Siempre veremos en el Evangelio a los fariseos haciéndole preguntas a Jesús, y a veces son preguntas interesantes, pero a veces también esas preguntas interesantes iba cargada de malicia, de un poco de maldad. Y hoy en el Evangelio nos dice que los fariseos le preguntaron al Señor:
¿cuándo llegará el reino de Dios? Y Jesús le respondió, el reino de Dios no llega aparatosamente. No se puede decir está aquí, está allá, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. En aquel entonces, el pueblo judío tenía una visión del reino de Dios un poco infantil, por llamarlo así, porque ellos pensaban que ese reino de Dios iba a ser un reino material y pensaba posiblemente en los días gloriosos del rey David, del rey Salomón, cuando el pueblo de Israel estaba gozando de triunfos, gozando de abundancia, y ellos pensarían que el reino de Dios era algo material, pero el reino de Dios es mucho más. El reino de Dios es Dios mismo, y nos dice el Señor, el reino de Dios ya está aquí, está entre ustedes. Y Jesús comienza su predicación con esas palabras y nos dice, conviértense, el reino de Dios está aquí en medio de ustedes. Y luego nos dice, y crea en el Evangelio. Pues el reino de Dios está acá. No hay que esperar que el Señor nos llame a la casa eterna para comenzar a estar en el reino de Dios. El reino de Dios está aquí, nos lo dice Jesús, está aquí en medio de nosotros. ¿Cuál es el lugar del reino de Dios? ¿A dónde se encuentra el reino de Dios? ¿El reino de Dios está afuera? No. El reino de Dios es algo muy íntimo. El reino de Dios está con nosotros. El reino de Dios está aquí dentro de nosotros. El reino de Dios está en nuestro corazón. El reino de Dios está en nuestra vida. El reino de Dios está en nuestra mente. Ahí está el reino de Dios. No podemos decir, el reino de Dios pasó por el frente. No, el reino de Dios lo tenemos nosotros en nuestro interior. Eso sí, lo debemos nosotros reflejar en el exterior. Y el reino de Dios es hacer visible el rostro de Dios. Tenemos que hacer visible el rostro de Dios. Cuando nosotros vivimos el reino de Dios, hacemos visible la cara de nuestro Dios. ¿De qué manera? Cuando nosotros tenemos el reino de Dios en nuestro corazón, vivimos ese amor, buscamos al Señor, tenemos a Jesús en nuestra vida, pues cada vez que nosotros hacemos un acto de bondad, un acto de misericordia, un acto de amor, estamos nosotros haciendo visible el reino de Dios. Estamos nosotros mostrando el reino de Dios. Cada vez que nosotros perdonamos a un hermano, algo que nos hizo, estamos nosotros haciendo visible el reino de Dios. Estamos haciendo visible el rostro invisible de la cara de Dios. Cuando nosotros practicamos la caridad, cuando nosotros ayudamos a una persona, cuando nosotros ayudamos a un hermano que necesita, estamos haciendo visible el reino de Dios. Cuando nosotros enseñamos a un hermano, cuando le enseñamos a un hermano la palabra de Dios, o cuando le damos palabras de ánimo, de motivación a un hermano, estamos haciendo visible el reino de Dios, porque el Señor quiere que nosotros hagamos visible lo que tenemos en nuestro interior. El Señor quiere que hagamos visible lo que llevamos en nuestro corazón. El reino de Dios que está con nosotros, el Señor quiere que lo hagamos visible en medio del pueblo, en medio de la vida cotidiana que nosotros vivimos. Eso es vivir el reino de Dios. Pero también podemos sacar el reino de Dios y vivir o tener una vida lejos del reino de Dios, porque también muchos de nosotros hemos sacado el reino de Dios de nuestra vida. Muchos de nosotros hemos sacado a Jesús de nuestra vida. Muchos de nosotros estamos desolados interiormente
Hemos sacado a aquel que da vida a nuestra vida, aquel que fortalece nuestra alma, aquel que rejuvenece nuestro pensamiento, nuestras ideas y el deseo de vivir. Cuando sacamos el reino de Dios, quedamos vacíos, pero el Señor nos invita, nos dice, el reino de Dios está aquí. Mire que estoy nos dice el libro del Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. Mire que estoy en la puerta y llamo. Si me abre, entraré. Pero Él va a entrar a quedarse porque Él quiere edificar, Él quiere construir el reino de Dios en nuestra vida. Pero tenemos un Dios respetuoso que si no le permitimos, Él tampoco va a entrar, porque Él nos hizo libres, no nos hizo esclavos, nos hizo sus hijos y tenemos nosotros el libre albedrío para aceptar el reino de Dios que está aquí o darle la espalda al reino de Dios. Y el Señor en el Evangelio nos dice, no llega aparatosamente, porque Dios todo lo tiene pensado, ni una hoja de un árbol se mueve sin el permiso de Dios. Pues si una hoja de un árbol, que es tan insignificante, no se mueve sin el permiso de Dios, ahí nos damos cuenta del gran poder de Dios. Y ese Dios que tiene tanto poder, pues quiere edificar, quiere construir su reino en su corazón, quiere edificar y construir su reino en su alma y en su vida. Pues ya desde aquí comencemos a vivir el reino de Dios, ya desde aquí pues comencemos a vivir alegres, contentos, porque estamos ya viviendo el reino de Dios. Y la invitación es, hagamos visible el reino de Dios. Y cada vez que practicamos la bondad, el amor, la misericordia, cada vez que somos amables, cada vez que practicamos esa solidaridad con nuestros hermanos, estamos haciendo visible el reino de Dios. Pues hermano, la gran invitación para cada uno de nosotros es, hagamos visible el reino de Dios, ese reino que está edificándose en nuestra vida, que lo alimentamos, pues hagámoslo visible ahí donde nosotros nos movemos a diario. Pues bien, para terminar, la pregunta que le quiero dejar es esa. ¿Estamos haciendo visible el reino de Dios? Eso es lo que quiere el Señor, que cada uno de nosotros hagamos visible su reino. Y así el reino de Dios será y construirá la faz de la tierra en un momento donde la sociedad, pues muchos de nosotros estamos sacando el reino de Dios de nuestra vida y nuestra vida interior está desolada. Pues si nos damos cuenta de que tenemos la vida interior desolada, es porque el reino de Dios no le estamos dando cabida. Démosle cabida al reino de Dios y comencemos a vivir ya desde acá lo que cuando llegue el momento el Señor quiere que lo vivamos allá junto con Él en la eternidad. Terminemos siempre en manos de nuestra Madre. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta, cada día es lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me dejes nunca, no permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdame a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios lo guarde a todos y ya sabe, hagamos visible el reino de Dios. Evangelio de hoy con el Padre Iván Jaimes.